ven Señor, no tardes, ven que te esperamos, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días. Estamos en la tercera semana del tiempo de Adviento. Nos preparamos y nos acercamos cada vez más a este magno acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo se encarnó, apareció para deshacer las obras del diablo. Es el cometido de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Amarnos, salvarnos, llevarnos de regreso al corazón del Padre Celestial. La Eucaristía es precisamente celebrar este acontecimiento, que es ese presente para cada uno de nosotros. Jesús, que quiere deshacer las obras del mal en nosotros. Jesucristo, que quiere comunicarnos el amor del Padre. Jesús, que nos quiere salvar. La Eucaristía es la máxima oración que un cristiano, un católico, podemos celebrar. Podemos orar al Padre Celestial. Comencemos, hermanos. Pidamos a Dios perdón de nuestras faltas. Pidamos a Dios que nos perdone y que nos libere del pecado. De corazón, todos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que por gracia de tu unigénito nos convertiste en una nueva criatura, contempla benignamente la obra de tu misericordia y por la venida de tu Hijo purifícanos de toda mancha de pecado. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Del libro del profeta Sofonías. Ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz, ni ha aceptado la corrección. No ha confiado en el Señor, ni se ha vuelto hacia su Dios. Pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor, y los sirvan todos bajo el mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte,
los que me sirven me traerán ofrendas. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensoberbecerte en mi monte santo. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en Él esperan. El Señor escucha el clamor de los pobres. Ven, Señor, no tardes, ven a perdonar los delitos de tu pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia, y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto
se han arrepentido ni han creído en Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús está hablando a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Fueron los que se opusieron, los que bloquearon la obra de Jesús. Eran los administradores de la ley, de la palabra de Dios. Jesús quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Jesús también trató de evangelizarlos, de invitarlos, de que entraran en el reino. Pero ellos no quisieron, ellos no aceptaron. Y Jesús el día de hoy narra esta parábola precisamente para iluminarlos, para ayudarlos, para auxiliarlos. Pero finalmente rechazaron. Y Jesús les dice, ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero. Se supone que el pueblo de Israel pues son los elegidos, son los escogidos, los llamados, son los primeros. Y después los paganos, los gentiles, podríamos decir que pertenecen al segundo hijo. Pues fue al primero y le ordenó, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Y él contestó, ya voy, Señor. Pero no fue. El pueblo de Israel es el primer hijo a quien Dios se ha revelado, a quien Dios ha llamado, a quien Dios ha dado la ley, las alianzas, las promesas y tantas cosas. El pueblo de Israel hizo pactos, alianzas con Dios, prometió cumplir los mandamientos, prometió obedecer a Dios, pero vemos cómo finalmente rechazó a Dios, se opuso a Dios. No solamente ellos no entraron, sino que impidieron que más vinieran al conocimiento de Dios. Son precisamente los sumos sacerdotes, los ancianos, son ese primer hijo que dijeron que sí, pero finalmente terminaron no haciendo la voluntad del Padre Celestial. Pero ellos, como están ciegos y sordos, pues no entienden y no comprenden. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Este segundo hijo representa de alguna forma al pueblo gentil, al pueblo que en un primer momento pues no conoció a Dios, pero que sin embargo también Dios dirige a ellos, a nosotros, la salvación y la redención. Los publicanos, los pecadores, al escuchar el Evangelio, han acogido, han recibido la salvación con alegría y con gozo, aunque de momento no se entendía, no se comprendía que la salvación también estaba dirigida a todas las naciones, a todos los pueblos. Los gentiles han acogido y han recibido y han entrado a la salvación que de nuestro Señor Jesucristo ha traído. Jesús les pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron, el segundo. Los publicanos, los pecadores. Y Jesús responde, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron,
ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en Él. No solamente no creyeron en Juan el Bautista, sino tampoco en Jesús, aun cuando vieron señales, prodigios, milagros y maravillas. Imagínense cuán embotado no estará la mente, endurecido el corazón para no acoger, para no recibir a Dios. Que no nos pase eso, porque esto sigue pasando, nos sigue pasando. No abrimos el corazón, no somos sensibles a Dios, a su gracia, para que obre y para que actúe poderosamente en nosotros. Hemos de ser humildes y sencillos, porque es en la humildad y en la sencillez donde irrumpe el reino de Dios. Si hay orgullo, si hay soberbia, si hay vanidad, pues estamos bloqueando la intervención de Dios, el obrar de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que no nos pase esto, hermanos, que seamos sensibles, que seamos abiertos a la obra de Dios, que quiere realizar en cada uno de nosotros. Dios es Dios, y Dios es poderoso, y Dios es grande, y Dios puede obrar mucho más de lo que podemos imaginar y pensar. Muchas de las veces estamos esperando otras cosas, estamos enfocados en otras circunstancias, situaciones, que lo único que hacen es desenfocarnos, que lo que hacen es endurecer nuestro corazón, que nos hacen rechazar la gracia de Dios, el obrar de Dios en nuestras vidas, que los deseos de nuestra carne, que el mundo, el demonio no nos confundan, engañen y perdamos lo más grande, eligiendo y escogiendo lo terrestre, lo caduco, lo pasajero. Que no nos pase eso, sino que pongamos nuestra mirada en Jesús, que le entreguemos nuestro corazón y que vayamos respondiendo cada día a Él, a su palabra y a la acción de su Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hermanos, acojamos el llamado que nos hace, que Dios nos hace de participar en su viña. No digamos solamente que sí y no hagamos nada, pensando que solamente con decir sí ya todo está arreglado. No. Acojamos el llamado que Dios nos hace, que Dios pueda ver en nosotros frutos de conversión, frutos de justicia, de que realmente la salvación está irrumpiendo en nuestros corazones, en nuestras almas. Hermano, Dios te bendiga abundantemente. Donde quiera que estés, comparte esta reflexión. Si tú crees que te ayuda a ti y que puede ayudar a otro, compártela a muchísimas más personas. Que todos podamos corresponder a la obra que Jesús ha realizado. Que no sea vana, que no regrese vacía a Dios, sino que regrese dando muchos frutos y frutos de salvación en toda la faz de la tierra, en toda la humanidad. Hermano, que Dios te bendiga abundantemente. Bendiciones. Ofrendas que hoy ponemos ante ti, gran Dios, recibe, oh Señor, toda nuestra oración, toma nuestros ofrecemos a ti, transforma nuestra ofrenda en el cuerpo y sangre de Jesús.
Orad, hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos méritos en que apoyarnos, nos socorra el poderoso auxilio de tu benevolencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y de gloria. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que entonces se nos mostrará lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro, en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe, y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Jesús Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Guadalupe Flores Reyes, Jesús Félix Alvarado,
Jorge Arocha Cantú, Crescencia Reyes Méndez, Germán Flores Andrade, Silvia Valentinotti Monroy, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de Saulo, Alfonso, Gobea, Anaí Nájera, de Romina Lozano. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos juntos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Que el Señor Dios les conceda la paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús, aquí presente, te pido un poco más de fe y de humildad, y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí.
Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Pedimos por el aniversario de Cuauhtémoc y de Ana Rocío, que el Señor Dios les siga bendiciendo en su matrimonio. Amén. Oremos. Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha sido agradable al Señor. Demos gracias al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Ponemos ahí el teléfono para quien quiera las memorias de Agustín, sus cantos, para quien quiera, quien no tenga el manual de Cerrando las Puertas, ¿verdad? O cualquier cosa. Dios les bendiga, que tengan muy buenos días. Bendiciones. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Por los siglos, en los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Por los siglos, en los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Por los siglos, en los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey.